Bueno, hola a todos, como siempre gracias por su atención. Hoy estoy con algunas baterías medio bajas, estoy cargando baterías, literalmente. Bueno, existen una serie de narrativas y de problemas que la gente se cuenta, o sea, nos estamos contando historias todo el tiempo, y una de esas historias, bueno, muchas, demasiadas, tienen que ver con una visión muy equivocada de la realidad. En otras palabras, por un lado tenemos los hechos, los datos, los acontecimientos, y por otro tenemos las fantasías que se generan y se crean en torno a un tema particular. Y voy a hablar de uno de esos temas el día de hoy. Hoy voy a hablar 15 minutos, no más, sobre la CIA, sobre la central de inteligencia, sobre la Agencia Central de Inteligencia, ¿no? Yo obviamente no soy ningún experto en la CIA. He leído un montón de inteligencia, un montón sobre lo que fue sobre todo la KGB y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sobre todos esos temas he leído mucho, pero no vamos a hablar de mis lecturas, sino vamos a hablar de las lecturas de otros y su resumen. Voy a hablar de lo que dijo Tim Weiner, o Tim Weiner, no sé cómo se pronuncia, o cómo lo pronuncia él. Él escribió un libro, Un legado de cenizas, que es la historia de la CIA. Es un magnífico libro, yo lo recomiendo a cualquier persona interesada en el tema. Entonces, él, antes de escribir ese libro, estuvo reportando sobre lo que son cuestiones de inteligencia durante más de 20 años. Entonces, era el corresponsal al que le daban que trabaje ese tema y siempre tenía que estar ahí metido, informando. Entonces, Tim Weiner es una autoridad sobre el asunto. ¿Y cuál es su conclusión y todo lo demás? Y la conclusión que la podemos sacar del título: un legado de cenizas, no es como quien dice la gran cosa, ¿no? No es que las cenizas sean una muy amenazadora y portentosa figura literaria, todo lo contrario. Muestra de que hay muchísimas limitaciones. Y hubo muchísimas limitaciones para la CIA durante todo ese tiempo. Y aquí tiene que ver cuál es la realidad y qué es lo que se informa, qué es lo que se dice, cuáles son los resultados. Y versus los hechos. Mejor dicho, versus la imagen que la fantasía narrativa tiene entre las personas. Porque la imagen de la CIA es la organización que hace esto otro, que hace todo lo demás. Cuando, en primer lugar, ¿qué son los de la CIA? Es un grupo de personas, todos una banda de patriotas, obviamente, que buscan que los Estados Unidos tengan un cuerpo de inteligencia que antes no lo tenía. O sea, ¿por qué lo iba a tener antes? ¿Contra México? ¿Contra Canadá? ¿Contra quién? Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial y previamente, lo que tiene es inteligencia militar. Eso sí tiene, o sea, sí tiene datos, o sea, dentro de lo que es el ejército. Tiene la propia agencia de lo que es inteligencia militar. Si no me equivoco, no me acuerdo en este momento la sigla de la inteligencia militar, pero el punto es de que existe eso, ¿no? Pero para otras cosas no lo tenía. Y entonces es un grupo de personas que deciden impulsar, entre ellos es el coronel Vandenberg, impulsar una agencia central de inteligencia, ¿no? La CIA. Pero entonces, ¿qué son? O sea, es un grupo de gente, en algunos casos todos son militares, pero habrá que ver con cuántos estudios y todo lo demás, que intentan hacer lo mejor posible para unificar en una agencia todas las cuestiones de inteligencia, que no tengan que ver, digamos, directamente con aspectos militares, ¿no? Que para eso está la otra agencia. Y ¿dónde vas a aprender tú a hacer esas cosas?
Literalmente, o sea, ¿dónde tienes la escuela para aprender a ser espía y todas esas cosas? Todo eso tienen que comenzar a trabajar los de la CIA. Y no sé si tienen en algún momento éxito. Dentro de lo que es la Guerra Fría, sí sabemos y sí podemos decir abiertamente, es de que la CIA fracasa la mayor parte de las ocasiones. Entonces es fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, fracaso. Vean cómo en este momento Venezuela tiene tantos problemas. Entonces digamos que Venezuela, digamos que Venezuela es un enemigo de los Estados Unidos. Seamos sinceros, los Estados Unidos en primer lugar pueden reírse. En segundo lugar pueden reírse mucho y en tercer lugar pueden seguir riendo. Y en cuarto lugar, no tienen que hacer absolutamente nada los Estados Unidos para que Venezuela se vaya al demonio. No tienen que hacer absolutamente nada, no tienen que tocar nada, no tienen que hacer nada. En otras palabras, la CIA tiene que estar así y solo decir, se va a destruir sí mismo. O sea, vean, se vira la porra esto. Estos son nuestros enemigos y se van a ir al demonio. Entonces, de la misma manera, literalmente de la misma manera, la CIA tiene algunos éxitos en todo lo que es la Guerra Fría. Y por si acaso estamos hablando desde 1945 hasta 1991. Ese es el periodo llamado de la Guerra Fría, que como yo ya manifesté antes, debería llamarse el primer conflicto global, solo para abordarlo mejor teóricamente. En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza del problema? Y dicen, Guerra Fría. No. Primer conflicto global. Entonces, si tú lo ves como primer conflicto global del que ya hice un video, tienes más instrumentos operativos, porque le otorga una naturaleza completamente diferente a lo que es el fenómeno que te está agrediendo. Ya. Dicho eso, ¿cuáles son los éxitos de la CIA? Primer éxito de la CIA es el derrocamiento de Mossadegh. Que seamos sinceros, derrocamiento de Mossadegh en Irán, en los años 60, si no me equivoco. Y ya, otro éxito de la CIA, el golpe de Pinochet a Allende. Pero eso se debe entender literalmente desde el punto de vista de que Allende se está cavando su propia tumba. Porque en otro libro sobre la KGB, la KGB, ¿no? Que vendría a ser el Comité de Seguridad del Estado de lo que es la Unión Soviética, hay una conversación supuestamente, o sea, tenemos informes de que hubo una conversación, y en esa conversación de los principales involucrados en lo que es la KGB en Chile, le preguntan a los encargados y les dicen, ¿ponemos dinero para apoyar al gobierno de Allende? ¿Hay alguna manera de impedir que el gobierno de Allende no caiga? Y la lectura de los agentes de la KGB Allende se ha cavado su propia tumba, no tiene ni el suficiente respaldo, todos están en contra de él, si no lo hace lo hace este otro, lo hace este otro, lo hace este otro. Y entonces obviamente Pinochet da el golpe de estado y obviamente hubo alguna cooperación por parte de los Estados Unidos, pero ¿fue relevante? De acuerdo al libro del legado de cenizas, no fue ni relevante ni nada, ni todo lo demás, pero sí hubo un visto bueno de, tú haces esto, sí, ya, yo te apoyo. O sea, yo te digo, sí, vamos a reconocer el gobierno y bla, bla, bla. Eso es, o sea, no hay gran impulso ni nada. El propio Pinochet y su grupo buscaban derrocar de alguna manera a Allende, y como Allende no estaba haciendo nada bien, entonces se debilita a sí mismo. Entonces tenemos, por si acaso con Mossadegh había elementos similares, o sea, dentro de su propio país, por razones particulares al país, había una oposición a lo que era Mossadegh y a su postura, ¿no? Y entonces la postura de Mossadegh,
que buscaba, si no me equivoco, algunas cuestiones de petróleo, ¿no? O sea, nacionalizar ese tipo de cosas. Entonces, eso generaba mucha bronca en todos los sectores que se veían beneficiados de esos aspectos. O sea, no solamente las cuestiones, no solamente, digamos, la Anglo American Oil, no solamente la Shell o las empresas que correspondieran, ¿no? O sea, que correspondan mencionar como dueñas del petróleo iraní en todo o en parte, ¿no? Sino las élites que dependían de esos sectores. O sea, son muchísimas personas y todas esas personas estaban en contra de Mossadegh. Y habría que ver qué efectividad tuvieron sus políticas durante un tiempo y todo lo demás, ¿no? Pero el punto es que la CIA, digamos, podía intervenir a su favor solo cuando las olas estaban muy crecidas y estaban a su favor. Una vez más, vean el ejemplo de Venezuela. Si digamos, hubiese un derrocamiento re bien pensado y re bien planificado y lo retiran a Maduro del mapa sin violencia, sin todas esas cosas, ¿no? Estamos especulando por si acaso. ¿Sería mérito de la CIA? ¿Sería mérito de alguna organización extranjera foránea a los elementos que están en este momento peleando y discutiendo dentro de lo que es la propia Venezuela, que haya generado un problema humanitario por el éxodo de personas que están buscando salir del medio? ¿Sería ese su éxito? Saber canalizar la brutal bronca que tiene que haber dentro del país y la debilidad total que debe haber de todos los demás sectores, salvo obviamente que son fanáticos porque está su estómago, eso literalmente es el único dinero que ingresa es a través de cierto grupo de puertas que abre el Estado, y el Estado está en control de casi todas esas puertas. O sea, por Dios, o sea, ¿cuán leal vas a ser si depende de tu estómago, tu lealtad, tu estómago depende de tu lealtad? O sea, bueno, pero el punto es ese, o sea, no es para nada fácil. En cambio, la Unión Soviética, que tenía el marxismo agresivo de su lado, podía inspirar, apoyar a cualquier insurgencia que tenga un similar punto de vista ideológico al de la Unión Soviética. Y seamos sinceros, habría que ver cuán apto y cuán hábil y cuán útil fue eso para la propia Unión Soviética. O sea, que todo el mundo te quiera chupar sangre, fácil, ¿no? Que tú le des tu sangre en dinero y todo lo demás, en equipo y lo demás, que valga la pena para ti como sistema, la respuesta a largo plazo es obviamente no. Ya, pero entonces voy a mencionar rapidito, porque no sé si tenga tiempo para decirlo, una frase de Nixon. Bueno, no de Nixon, sino de Kissinger, que es el secretario de Estado de Nixon. Entonces le preguntan, un aliado líder africano le pregunta y le dice, quisiéramos contar con la... No me acuerdo cuál es el contexto exacto, pero el punto es de que dice, habla bien de la CIA, dice, ¿no? Todo el mundo dice, en todas partes dicen que la CIA hizo esto, que la CIA hace esto, que la CIA trae esto. No, o sea, usted debe estar muy orgulloso de tener una institución así fuerte como la CIA, porque todo el mundo habla de ella. Y Kissinger dijo, no, la CIA está sobrevalorada, no pueden hacer ese tipo de cosas. Y ahí tiene que ver la imagen de los dices y diretes que se construyen, y habría que ver por qué. En gran parte, tiene que ver la propia imagen de la KGB. O sea, la KGB en todo el mundo se está enfrentando a la CIA. Y estos son burócratas, o sea, son gente que tiene su trabajo y todo el rato están informando, pues, o sea, que la CIA tal vez haga esto, que la CIA tal vez haga esto, que la CIA tal vez haga esto. Y entonces es la noción de enemigo que tú tienes. La noción de enemigo y la personalización de ese enemigo. La KGB va a ser destrozada. ¿Por qué? Porque va a colapsar el sistema soviético. Pero son muchísimos los problemas que tienen los soviéticos internamente. Y son muchísimas los logros del otro sistema, del sistema más libre, más capitalista. Entonces los soviéticos, dentro de la KGB, veían
a los otros países más grandes, más fuertes y todo lo demás. Claro, porque el sistema propio era una basura. Entonces el otro sistema es mejor. Y dentro de ese sistema mejor ahí hay un pequeño escudito. Hay un pequeño escudito, hay una pequeña organización que trabaja, hace lo mejor que puede. No puede hacer gran cosa, pero es la CIA. Entonces la personalización de todo eso como enemigo es la CIA. Y seguro que eso hablaban con sus propios contactos, seguro que eso hablaban con todas las personas con las que trabajaban, con todos los movimientos guerrilleros de todo el bendito planeta, en todas partes están ahí. Literalmente el primer conflicto global, la Guerra Fría, no tiene nada de Guerra Fría, es una serie de guerras en todo lo ancho y largo del planeta. O sea, tenemos la guerra de Vietnam, la guerra de Malasia, tenemos la guerra de Indonesia, tenemos la guerra civil en Grecia, y una serie de conflictos y conflictos constantes, y están en todas partes. Y en todas las partes siquiera hay un tipo ahí que está haciendo un informe aburridísimo para la CIA. Y la KGB lo ve. Ya. Pero entonces, ¿cuál podría ser la otra fuente de la idea de lo que es la CIA, sin que la CIA haya sido eso? O sea, ¿por qué? ¿De dónde surgen tantos dices y diretes? La otra fuente, obviamente, tiene que ser el cine. Tiene que ser el James Bond. En una ocasión le preguntaron a un experto a un experto, no un espía, a un ex espía, un ex agente de la CIA, le preguntaron y le decían: ¿tienen ustedes gente como James Bond que puede hacer todas esas cosas? Y el otro dice: sí, claro, pero no solo uno. Claro, porque James Bond sabe todos los idiomas, lo sabe bien, escribe bien, o sea, sabe actuar, sabe interpretar, maneja todos los medios de comunicación, maneja todas las armas y lo hace bien. Además maneja todas las artes marciales y todo lo demás. Entonces es una falsa, inconcebiblemente falsa imagen de las inteligencias, de los sistemas burocráticos y todo lo demás. Es una completamente falsa narrativa creer que pueden hacer algo más que solo agarrar datos y en alguna ocasión a las fuerzas que están surgiendo apoyarlas y ayudarlas un poco. Yo recomiendo completamente el libro de Tim Weiner, El legado de cenizas. Es un magnífico libro, es sumamente interesante de principio a fin. Si les interesa este tema, podrían comenzar por ahí o dirigirse ahí. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención. Eso es todo por hoy.